Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos, como todos los días, 16 horas en la República Argentina, a mi producto La Voz, espacio de difusión de contenidos de valor, preferentemente gratuitos o de bajo costo, en relación al artista de la voz y a su formación. Gracias a todos los que se van sumando, hoy estamos muy contentos, vamos a hablar de neutro, tenemos muchas cosas para contarles, pero fundamentalmente voy a pasar unos avisos. Resulta que se cumplen 20 años de la Sociedad Argentina de la Voz. Estén atentos a todas las actividades que están haciendo en la página Sociedad Argentina de la Voz, en su 20º aniversario. Y por otra parte, mañana se cumplen 100 años de la primera emisión radial en la República Argentina. También muchísimas fiestas y, por supuesto, las entrevistas de nuestros colegas de Radio Relax Santa Fe y de ISER Digital. Saludo a todos los que se van sumando y les voy pasando todas las actividades que se van desarrollando, y también quiero ir invitando a hoy, que es un gran profesional, se trata de Abelardo Oseches. Él es un gran locutor venezolano que nos va a hablar de neutro, de la mecánica de dicción, las características del acento neutro, comunicador social, actor de doblaje, voiceover, con 30 años de experiencia en la radio, locutor comercial, narrador para series y documentales. Hola, muy bienvenido, Abelardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a mi producto La Voz. ¿Me escuchás? ¿Tú me escuchas a mí? Ahora sí, en un ratito, hace un ratito no tanto. Bueno, te sigo presentando. Es el CEO de Voice Academy Venezuela, la academia de formación de locutores y actores de doblaje más importante de Venezuela. Ha dirigido y gerenciado varias estaciones de radio y una cadena de las más importantes de Venezuela, Circuito Digital Kiss, y ha sido asesor de contenidos y asesor gerencial para estaciones de radio, conferencista y profesor, y doy fe que es un gran profesor, porque además estoy haciendo un taller con él. Le agradezco a la gente de ALSEC, de la Asociación de Locutores Comerciales de Ecuador, porque nos abren las puertas a todos los locutores. Yo soy de Argentina, y por intermedio de Voice Academy también llego a tomar clases con Abelardo. Es un placer, porque justamente tomamos clases los domingos, vamos a aclarar, que Abelardo trabaja incluso los domingos, y que me encanta porque las devoluciones que haces a los estudiantes es tan significativa, te tomás el tiempo para cada uno, para explicarle, para dar ejemplos. ¿Qué significa la pedagogía en tu vida, Abelardo? Bueno, Vivi, la pedagogía en mi vida creo que es un tema hasta que se viene en la sangre, porque pues mucho he aprendido de mi madre, que es maestra, tiene más de 40 años dedicada a la docencia. Tengo tíos que son profesores universitarios brillantes, que han dirigido además el diseño curricular de prestigiosas universidades. Mi hermana es licenciada en ciencias pedagógicas, también con maestrías. Estuvo contigo hace poco. Sí, estuvo el Eh, viernes. Hablamos de todo. y es brillantísima también. Entonces, creo que por allí de la familia viene este afán y este gusto por enseñar, ¿no? Y además que en mi caso particular, aunque no tengo, digamos, como mi hermana Carmen, una licenciatura en pedagogía o en educación, pues sí me he dedicado a formarme como instructor, ¿no? He tomado cursos, capacitaciones de componente docente para llevar adelante mi tarea y básicamente como todos los docentes que llevan la formación como un propósito, pues mi dedicación a la enseñanza tiene que ver con eso, ¿no? Con transmitir lo que he aprendido en un campo que es meramente técnico y por eso lo hago con pasión, y eso fue lo que me llevó a fundar mi proyecto de Voice Academy. Exacto, es lo que transmitís, porque te tomás, como digo yo, el tiempo para el ejemplo, la explicación, no dejas nada sin atar, digamos, cada uno recibe su respuesta, y además el manejo de los tiempos, que es importantísimo cuando uno está dictando un curso o un taller, considerar a cada uno, hacer un feedback, todos esos elementos están incorporados, así que te agradezco muchísimo la oportunidad de poder cursar con vos y aprender neutro, que es el tema de hoy, pero vamos a empezar
por lo básico, como hablábamos con Carmen el viernes pasado, justamente, en atender a las trayectorias, porque hay cosas que tienen que ver con la dicción, y si uno las toma a tiempo, ya sea en edad escolar, una primaria, por ejemplo, o etapa intermedia, luego, para todo en la vida, es bueno tener una gran dicción. No sé qué opinás al respecto, creo que igual, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La buena dicción habla muy bien del hablante, ¿no? Del cuidado y de la seriedad con que se toma el lenguaje, ¿no? Y siempre recomiendo que más allá que te dediques o no al uso profesional de la voz, que es lo que yo hago y lo que enseño a hacer, es una herramienta crucial para la vida. Vivimos en una era en donde la comunicación es tremendamente importante, es esencial, y el manejo adecuado de la comunicación, como te digo, te representa, ¿no? Habla muy bien de ti como hablante, y eso genera un impacto tremendamente positivo que a veces no valoramos en su justa dimensión, el impacto que hablar bien puede generar en tu audiencia, en la persona que te escucha. A veces cuando hablamos de audiencia, la gente tiende a pensar en las personas que escuchan la radio o que ven la televisión, pero tu audiencia es la persona que te sigue a través de este live. Por ejemplo, Las redes. los que están conectados en este momento, si haces un video y lo cuelgas en tus redes, pues la audiencia es toda la gente que entra y consume ese contenido. Pero la audiencia puede ser tus alumnos en el salón de clase. La audiencia puede ser el grupo de amigos con el que te relacionas, los compañeros de trabajo. En fin, todo aquel que te escuche y valore lo que tú tienes que decir, pues es potencialmente tu audiencia. Y a la audiencia se le debe respeto, ¿sí? Y uno Absolutamente. de los Sí. componentes de ese respeto es el buen uso, el correcto uso del lenguaje. La dicción es parte de ese correcto uso. Yo soy absoluto defensor de, de las buenas prácticas de dicción. Por eso la enseño con tanto ahínco y dedicación. Hoy todos quieren comunicar, se ha puesto en boga, si se quiere, desde youtubers, influencers, todos tenemos acceso a hacer un live como este, por ejemplo, Abelardo, y lo importante, como bien decís, es expresarnos correctamente, decodificar correctamente un mensaje, utilizar el lenguaje correspondiente y construir gramaticalmente bien las ideas que queremos transmitir, así como leerlas, ¿no? Porque para transmitirlas también tenemos, para lograr la intención, tenemos que capturar, ¿no es cierto?, esa intención en la forma que lo leemos y que procesamos la información. No es cuestión de leer a la ligera, hay que analizar. Entonces, hablando de dicción, justamente en una clase habíamos comentado que a veces algunos temas se traen de arrastre de la casa y se determina que algún familiar tenía el mismo inconveniente. Contanos esa experiencia, por favor. Sí, fue una experiencia que la verdad viví, me marcó mucho y me hizo entender un poco este fenómeno de aprender por replicación, ¿no? Eh, es la experiencia de un chico, alumno, que vino a tomar clases en Voice Academy, venía de una zona muy remota del país, eh, tomó 12 horas de carretera para ver las clases, y cuando estábamos precisamente haciendo ejercicios de mecánica de la dicción, noté que su R, por ejemplo, estaba mal, ¿no? Muy mal pronunciada, sin apoyo la lengua, entonces no generaba la vibración correcta y en consecuencia la sonoridad de la R era muy débil. Entonces le pregunté, me le acerqué y le pregunté que si él sabía la razón por la cual su R era, era tan desapoyada, ¿no? Y él me dice, no, lo que pasa es que yo tengo frenillo lingual. Ah, Típico. pero su R no me sonaba a una lengua con frenillos. Entonces le dije, ¿tú me permites observar el frenillo? Entonces abrió la boca, levantó la lengua y cuando la levanta me doy cuenta que no tiene frenillo. Y se lo digo, le digo, oye, la verdad es que no observo el frenillo, no, pero sí lo tengo, me lo han dicho desde siempre. Y bueno, la verdad es que le tomé una fotografía a su lengua, a su frenillo, busqué una fotografía con un frenillo lingual en internet, la coloqué en el monitor del salón
y se la comparé. Y le dije, en efecto, tú no tienes frenillo. Eh, pero es extraño, me dice, he vivido toda mi vida con esa creencia y de hecho mi mamá y mi abuela también tienen frenillos. Entonces le dije, bueno, esto no es hereditario tampoco. Entonces fíjate lo que harás. Vas a hacer exactamente lo que acabo de hacer contigo, con vos, con tu madre y con tu abuela. Te vas a llevar estas fotografías de referencia y si tienes alguna duda, lo conversamos, lo hablamos. Me llamas y lo conversamos. Pues eso fue un día sábado. El miércoles el chico me llama y me dice, Abelardo, mi madre tampoco tiene frenillo, pero mi abuela sí. De modo que él aprendió a pronunciar esa R de su abuela primero, de su madre, y porque vive con las dos, siempre vivió con las dos. Por Entonces, oído. aprendió por oído, por replicación, aprendió a pronunciar la R de mala manera. Pues hicimos con él un trabajo especial de terapia, digámoslo así, enseñándole cuál era la mecánica, el correcto apoyo de la R, y ya en la tercera clase el chico pronunciaba la R perfectamente. Fue Te cambió la impresionante vida. y recuerdo que se le salían las lágrimas diciéndonos que pues le estábamos cambiando la vida. 3 meses más tarde, pues el chico en su ciudad natal, en Cumaná, Venezuela, pues ya tenía un programa de radio, eh, Qué estaba increíble. vendiéndose muy bien su programa y la verdad es que pues le tocamos positivamente la vida a través de la detección de un problema que él Claro. creía que era congénito y que era Sí, funcional. Y la verdad que es no- que el problema era de replicación. claro, que si hubiese sido detectado a temprana edad, se hubiese evitado tanto. Pero por suerte se encontró con un maestro que sí lo vio, se detuvo a escuchar, que es importante, a su alumno, a su estudiante, y así revertir esta realidad, ¿no? No quedar atrapado en ella. La falta de conocimiento nos lleva a eso, hay que hacer consultas también, para los que nos están escuchando. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que escuchás en profesionales con respecto a la adicción? No hablo de estudiantes que van a buscar un aprendizaje, sino de profesionales en los medios de comunicación. Sí, la verdad es que es muy típico escuchar algunos problemas, algunos vicios, le digo yo, con relación a la pronunciación correcta. Por ejemplo, el tema de las heces, sobre todo las heces finales, en buena parte de América Latina tendemos a aspirar la S, ¿no? Sí. La dejamos de pronunciar. La mecánica de la S es dental, absolutamente. Tiene que ver con cerrar la mordida, de modo que la mordida sea a tope y se genere con el paso del aire la sonoridad natural de la S. ¿Qué pasa cuando no hacemos, no ejecutamos eficientemente esa mecánica cerrada? Pues al abrir la boca, el aire igual va a salir de la boca, pero sale en forma de exhalación, es decir, no se filtra a través de los dientes, por lo cual no genera la sonoridad típica de la S y entonces suena como una J, sobre todo cuando tengo que hacer una conexión consonante vocal, por ejemplo, los seres humanos, ¿sí? Si yo no cierro en seres, básicamente lo que va a salir es Ah, como seres aspirar, humanos, se como pierde. aspirada, ¿no? Como Sí, algunos la gente tiende regionalismos, a ¿no, pensar Abelardo? que se pronuncia como Jotas, sí, exactamente, exactamente, tal cual. Lo que pasa es que cuando estamos en un medio de comunicación tenemos que cuidar ese aspecto y generalmente por convención tratamos de llevarlo a un aspecto en el que compartimos los profesionales, ¿no? Para llegar como, digamos, referentes. Correcto. Otro tema que siempre observamos es que no existe la diferenciación fonética entre la B labial y la V, por ejemplo. Eh, Se tiende a minimizar la diferenciación y eso es un tema, es un problema, porque al menos en el acento neutro que nosotros enseñamos,
es necesaria la diferenciación fonética. No tanto, y aquí podemos entrar en una discusión técnica, académica, si se quiere, para el acento neutro no existe diferenciación fonética entre la S, C y Z, ¿sí? Correcto. Pero Sí. sí debe haber una diferenciación entre la B y la V, entre la G y la J, por ejemplo, Ajá. y esa diferenciación, aunque a veces pueden ser sutiles, tienen que notarse y tienen que ver con la mecánica de esos fonemas en particular. Ujú. Después hay otro también, la X, que es muy difícil de pronunciar. Muchas personas me han consultado a veces cuando hago las fichas de resumen, que he ido a algunos webinars en los que te sigo siempre, la verdad, Abelardo, voy haciendo los resúmenes y me preguntan a mí, yo digo, bueno, no, viene el especialista y de ahí salió también la posibilidad de venir a este encuentro. ¿Cómo hacemos con la X, que es la unión de sonidos? Explícanos, por favor. Acá Sí, te mandan sí. cariños, te reconocen como un gran maestro, gracias a todos los que se van sumando. Gracias, muchas gracias. En el caso de la X hay una mecánica que es compuesta, es una mecánica dual. Eh, es de hecho uno de los poquísimos fonemas dentro del alfabeto que no tiene una mecánica única. ¿Por qué? Porque su pronunciación en el contexto de una palabra es diferente a, por decir, por lo menos decir X, ¿no? A su enunciado. Cuando la pronuncio dentro del contexto de una palabra, tengo que tener en cuenta dos factores que son importantes. En primer lugar, la lengua sube atrás, se retrae un poco atrás para generar el típico de la K o de la Q. Y luego termina la lengua un poco más descendida, extendida hacia los lados, un poco recogida, pero es más abajo, los dientes cerrados para replicar la sonoridad final de la S. Ex, Claro. ex, Empezamos ex. atrás y seguimos adelante. Excelente, exactamente, exactamente. Primero trancamos atrás, luego desciende un poco, pero la lengua se mantiene recogida para permitir el paso del aire hacia la parte final de la fonética. Excelente, extraordinario, exitoso, ¿sí? Claro, que no es extraordinario, es Que no extraordinario. es ex. Tiene que sentirse primero el Si lo decimos atrás. muy rápido, por ahí no suena. Hay que tener cuidado entonces en la Correcto, ubicación con respecto a la lengua y el paladar. Salvo que tengas algún correcto, inconveniente de paladar hundido o algo, que eso también se puede ir a un especialista, por supuesto. Ya estamos hablando de otras correcto, cuestiones fisiológicas. Sí, me estabas correcto. diciendo, Abelardo. En el caso, Sí, también cuando queda abierta, en nuestro, la S se transforma en un ceseo, porque sale la lengua entre los dientes. correcto. Es muy habitual también. Nosotros siempre en nuestro método de mecánica de la dicción, siempre hablamos de que el elemento clave acá es la identificación de los tres componentes físicos que intervienen en el proceso mecánico de la dicción. ¿Por qué decimos que es un proceso mecánico? Bueno, porque estos tres componentes se alternan, se combinan, siempre hacen parte en la mecánica de cada uno de los fonemas. ¿Cuáles son estos tres componentes? La lengua, los dientes y los labios siempre tienen un rol que jugar en el proceso mecánico de la dicción. Y concientizar la posición correcta de cada uno de estos tres componentes para cada uno de los fonemas es clave para transformar radical y definitivamente tu manera de decir las cosas, tu manera de pronunciarlo. Por eso es importante la concientización de la postura de cada uno de estos componentes. En el caso de la S, por ejemplo, la lengua es, la postura de la lengua es vital, porque si tú llevas hacia adelante la lengua, ya la S tiene otra sonoridad. Es diferente. En cambio, si la postura correcta de la lengua es extendida hacia los lados y un poco levantada atrás, en la base.
para Sí. permitir que el aire se desplace. Es una postura aerodinámica que permite que el aire desplace y pueda filtrarse rápidamente a través de los dientes y generar esa sonoridad. Es Pero muy si yo importante, empujo la sí. lengua hacia adelante, el- la disposición del aire es diferente y en consecuencia la sonoridad de la S cambia radical. Es muy importante tomar conciencia de esto, hacer el recorrido e incluso identificar nuestra mordida, porque puede ser invertida. Una mordida hacia adelante ¿Correcto? también, o al revés, demasiado el maxilar superior hacia afuera, generalmente la invertida es más común, que es apenas, pero al no tocar los dientes, ahí se puede determinar bien por qué no sale la S, o sale sucia o Correcto. sibilante, como O decimos sale acá. sucia. También hay una S muy pronunciada a veces acá en Argentina, tenemos que evitar esos micrófonos delatores porque sale una S muy fuerte. Entonces, ¿en qué momento llegamos Sí, en a... el caso, eso es importante y déjame que ataje allí, Vivi, el comentario porque me Dale. parece crucial esto de la postura de la mordida es clave. De hecho, la mordida ideal, según los odontólogos, ortodoncistas, es aquella en donde el maxilar superior está 2 o 3 milímetros por delante del eje del maxilar superior. Ah, Pero, ¿qué pues sí. pasa? Si para pronunciar la S yo dejo mi mordida tal cual es, aunque sea una mordida perfecta en términos de la postura de los maxilares, la S va a sonar muy fuerte, ¿sí? Se va a silbar un poco la S. ¿Por qué? Porque el aire no se va a filtrar a través de los dientes, sino que pasa a través de ese espacio Que queda corrido, apenas. digamos, que va a quedar entre ambos maxilares. Si la mordida es invertida o prognática, como le llaman, en donde el maxilar inferior está por delante del superior, la S también va a sonar sucia. Sí. Diferente Entonces, ¿qué debo totalmente. hacer? Totalmente, totalmente. Entonces, en el caso de que tengas una mordida ideal, lo correcto, lo ideal para que la S suene completamente limpia es que hagas conscientemente la retracción y coloques tu maxilar, el maxilar superior sobre el inferior, para que la mordida sea a tope. Cuando la mordida es a tope, el aire se va a filtrar a través de los dientes y la S va a tener una sonoridad correcta, perfecta. Sí, también hay que tener cuidado con estos accesorios que son para descansar la mordida a la noche, porque pueden alterar después, durante el día. Suena extraño, pero Correcto, descansan, esta correcto. zona la relajan, pero porque tendemos, es el bruxismo, que entonces ese movimiento de hacerlo toda la noche también, ¿no? Las dos cosas son negativas, pero hay que tener cuidado e identificar conscientemente. ¿En qué momento Correcto. realmente podemos internalizar todo esto y ya hacerlo automáticamente? Bueno, todo dependerá de la práctica, ¿no? Mm. Lo clave acá es primero conocer la herramienta, ¿no? Conocer la importancia de la combinación de estos tres elementos físicos, lengua, dientes, labios, y luego identificar la mecánica para cada fonema, porque cada fonema tiene una mecánica que es única, ¿sí? Sí, sí, Y como recién. al momento en que internalizas, concientizas cada mecánica, pues lo que sigue es trabajar, practicar y practicar y practicar y practicar hasta que comiences voluntariamente a hacer las modificaciones en tu manera de hablar. Pero es un proceso voluntario, voluntario, para que en la última fase, en el último estadio, digamos, del conocimiento, en donde conoces y dominas a tal punto la técnica que ya la haces inconsciente, pues ya ni siquiera te das cuenta cuando la aplicas, solo la aplicas y ya. Es el inconsciente experto que llaman, ¿no? Dominas a tal punto la técnica que ya es absolutamente natural para ti. Ujú. Sería talento y Sin técnica. embargo, aquí hay, correcto, talento y técnica, pero aquí hay algo importante que acotar.
porque muchas personas pudieran decir, bueno, yo voy a hacer el trabajo correcto y necesario para estabilizar la técnica, dominarla y ya está. Tampoco es así, ¿eh? Ah, Hay que dominar la técnica, concientizarla y luego seguir practicándola. Yo todos los días trato de entrenar al menos 5 fonemas, de modo que tenga ahí fresca constantemente la información. Porque el tema es que si tú no entrenas, tus capacidades pueden dormirse de a poco, ¿no? Eh, la información sigue estando acá, en tu disco duro, pero si el entrenamiento no hace que la práctica sea eficiente y correcta, las capacidades se duermen un poco. es como cuando practicamos también o entrenamos o hacemos precalentamientos antes de locutar, de leer un texto, un comercial, un narrativo, lo que fuere. Tenemos que hacer todo ese ejercicio, incluso acompañando con los gestos, ¿no es cierto? Con la parte de la máscara, los movimientos, que es lo que nos van a dar la flexibilidad al momento de, y la soltura y la seguridad, porque decíamos que esto también hace a tu personalidad, a tu estilo, porque, por ejemplo, a este estudiante que le cambió la vida, ya se proyectó ante el mundo de otra manera. Cuando hablamos bien, cuando podemos expresarnos, tenemos una seguridad, por lo menos ante el texto y al desafío que nos toque encarar, que no es la misma que si vamos a medias. Cuanto más entrenados, diríamos que mejor ¿Correcto? resultado. Claro. Y además hay algo importante, Vivi, que es que el entrenamiento constante no solo eleva tus capacidades, ¿no? Y las pone a tope siempre, sino que te provee de una confianza que también es clave al momento de poner en práctica las herramientas, ¿no? Y la confianza se nota. Un individuo cuando habla y está absolutamente seguro en dominio integral de las técnicas, sabe lo que está haciendo y por qué lo hace, pues tiene otra actitud frente a su audiencia y eso se nota, eso se refleja. Y ahí es donde causa el impacto que está buscando causar. Sí, el conocimiento indudablemente nos da confianza, esa tranquilidad para hacernos también competitivos en tranquilidad, digo, que no nos represente un enemigo la competencia, sino que estar seguros de nosotros mismos porque nuestras voces son, cada una con su singularidad, irán o no para un proyecto determinado. Pero eso no se ¿Correcto? puede poner en desventaja, porque las voces son todas hermosas, de alguna manera, ¿no? Hay que trabajar. Yo soy de los que piensa y soy defensor de esto. No existen voces feas, eso no existe. Tampoco las hay bellas. Es decir, eh, eso entra en un terreno que es exclusivamente subjetivo, de valoraciones, ¿no? Entonces, para mí hay voces que están bien trabajadas y las que no están tanto. Básicamente eso. Y Pero todas las voces tienen el potencial de impactar bien, lo suficiente como para transmitir un mensaje coherente, correcto, atractivo para las audiencias. Todo se basa, para mí, en la práctica, en el dominio de las técnicas y en poner esto con la emotividad necesaria, porque aquí la emoción también juega un papel que es trascendental, ¿no? Con la emotividad necesaria para que el mensaje que tú estés proyectando tenga sentido para ti, y si lo tiene para ti, lo tendrá para la audiencia, sin duda. Y también hay modas, tendencias, que hacen que nos confundamos y pensemos que estéticamente una voz puede ser más linda que otra o más natural que otra, pero hay técnica detrás de esta naturalidad. Tengo entendido por las clases que tomo con vos, por supuesto, que esto de practicar y poner el consciente y de entrenar va a resultar, me va a llevar a un resultado que es un neutro natural, si se quiere. En términos de natural, en Sí, neutro, ¿qué queremos decir? ¿Qué significa? sí, cuando hablamos de la naturalidad, estamos hablando de hablar, ¿no? La época en la cual el locutor era aquel
que, que era dueño de una voz muy sonora, de un registro profundo, grave, y además hacía gala de su voz a través de la impostación o de la eh, proyección excesiva, retumbaba más la voz. Esa época ya no existe, ¿no? Estamos en la época en donde lo orgánico, para utilizar un término que está en boga, ¿no? Que está muy de moda, lo orgánico es lo que llama la atención. Es decir, una persona, las audiencias están buscando, necesitan comunicarse con gente que les hable, ¿sí? Que les hable en sus mismos términos, ¿no? Con un tono que sea cercano, eh, con palabras accesibles. Ya los términos rebuscados no tienen sentido, ¿no? Estamos en la era de la comunicación uno a uno, persona a persona, y como eso es así, pues como digo yo siempre en clases y a veces genera impacto, eh, las audiencias están buscando menos locutores, más personas, ¿no? Personas. Menos locutores en el sentido de mostrarnos con una voz impostada, Que ¿no? antes Y era tan estilos reconocido. impostados, ¿no? Antes llamaban a trabajar a los locutores que realmente tenían esas voces y que eran así aplaudidos y reconocidos por la audiencia. Pero hoy el paradigma, digamos, que ha cambiado, y esa naturalidad, esa cercanía, cómo la logramos en neutro, donde tenemos que pronunciar todo, porque la dicción es importante cuando uno lee en neutro, en doblaje, por ejemplo. Sin embargo, ¿podría estar permitido arrastrar alguna palabra como lo hacemos cuando hablamos cotidianamente, o tenemos que seguir cuidando bien la dicción? Sí, yo soy defensor de cuidar la calidad, la estética de lo que dices sin sacrificar la naturalidad. Sin embargo, este es un desafío tremendo porque implica estar técnicamente bien, ¿sí? Pero hablando, sin impostar nada, sin poses, ¿no? Sin armaduras. Es un poco, bueno, yo trato cada vez que hacemos estas experiencias, los live, etcétera, eh, trato en lo posible de cuidar la forma como hablo, pero estoy hablando, no estoy impostando absolutamente nada. Sí, estoy hablando como suelo hablar siempre. Eh, ¿Cómo se logra hacer ese match entre la técnica y la naturalidad? Bueno, con el dominio de la técnica y dominarla y dominarla y dominarla e ir incorporándola a tus espacios cotidianos, ¿sí? De Claro. comunicación. Acá, por Yo ejemplo, decidí hacer, lo mismo en este intercambio, estamos utilizando una correcta dicción y así lo hacemos en nuestra vida, de alguna forma está incorporado. Y también quienes nos correcto, rodean lo van a incorporar, y eso es muy bueno, es muy saludable, por todo lo que correcto, dijimos antes, correcto, ¿no? O sea que es tal cual, tan tal cual. significativo. ¿Cuánto daño o no podemos hacer con esto? A nosotros mismos y a nuestros hijos, ¿no? Porque se pegan esas muletillas, esos temas que queremos evitar. Un factor importante tiene que ver con el ritmo de la lectura, porque si nos aceleramos seguramente ahí nos vamos a atropellar y no se va a escuchar cada consonante. ¿Cómo hacemos para regular esto? Porque a veces uno quiere sacarse de encima el texto, hacerlo rápido, pero en realidad justamente es ahí donde tenemos que enfocar, ¿no? Sí, el control de la velocidad, del ritmo, como lo llamamos, es tremendamente importante también, Vivi, porque partamos de un principio, el cerebro humano es absolutamente visual, ¿sí? Si yo te digo a ti bicicleta, pues tu cerebro no va a perder tiempo deletreando la palabra bicicleta. Te pone una Aparece. imagen, aparece una imagen acá. Todos tenemos una pantalla acá. No la vemos, pero está aquí. Y el cerebro proyecta sobre esa pantalla todo lo que va escuchando y va haciendo asociaciones de imágenes para hacer mucho más eficiente el proceso de la comprensión de lo que se escucha. Entonces, partiendo de ese punto,
tema que saco acá para la reflexión. Partiendo de ese punto, si nosotros hablamos con un ritmo realmente muy rápido, muy acelerado, imaginen con qué velocidad se proyectarán las imágenes en Imposible. esa pantalla de mis oyentes, de mi audiencia, a una velocidad imposible de procesar. En consecuencia, la comprensión sobre los contenidos que yo emito a través de mi voz va a ser muy pobre, va a ser muy precaria, porque la velocidad no va a permitir, si es muy alta, no va a permitir que esas imágenes pasen a una velocidad acorde que permita la relación y en consecuencia facilite la comprensión. Por eso el control de la velocidad es tan importante, Bien, porque le genera, eh, le genera a la audiencia la posibilidad de comprender toda la información que tú estás emitiendo. es importantísimo. Igual que el manejo, el apoyo del aire, ¿verdad? Claro, claro. El aire es el combustible de la voz. Es básicamente eso, es la columna vertebral de la voz. Si no tienes aire suficiente, No pues llegas, entonces no vas a tener, no llegas al final, no vas ¿no? a poder terminar o apoyar bien el tono, cualquiera que sea, ¿sí? Y luego, que es lo más importante desde el punto de vista de la comunicación, porque esto de llegar a los finales, de apoyar bien el tono, pudiera verse como aspectos técnicos de la fonación. Pero lo más importante, hablando en términos de comunicación, si no tienes suficiente aire, tu voz será débil, no va a haber proyección suficiente y en consecuencia, pues el impacto que tú vas a causar ante tu audiencia no va a ser el que tú esperas causar, porque una voz débil está asociada con inseguridad, eh, timidez, etcétera. Hay una serie de Volvemos a lo elementos de mismo, percepción que contaminarán. claro, del inicio, que es Exactamente. entrenar, entrenar y entrenar y tener el aire, la capacidad de estar seguros al momento que tomamos el texto, luego de analizarlo, por supuesto, previamente, de hacer todo ese análisis de texto, de subtexto, etcétera. Bueno, ahí empezar a leerlo y empezar a ensayarlo. En el neutro, ¿por qué decimos que no es plano? Me imagino que el aire tendrá que ver algo con las inflexiones, con los matices, tendrá que ver algo en relación al neutro. ¿Se puede hacer eso o uno se imagina una lectura perfectamente pronunciada, técnicamente correcta, como a veces nos decís, está técnicamente correcto? Técnicamente correcto, pero a veces suena plano. Claro, ¿Por qué? Si ¿por está qué? técnicamente correcto. ¿Por qué? Bueno, por una razón básica, Vivi, el acento neutro es una manera de hablar. Es como el acento argentino o el venezolano o el colombiano o el chileno o el mexicano. Es un acento, ¿sí? Solo que es deslocalizado, por eso no se parece a ningún otro. Pero, como siempre pongo como ejemplo en clases, en Argentina, en México, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, la gente ríe, la gente llora, la gente celebra, la gente se entristece, se vuelve eufórica, Claro, sí, porque sí. al final la intención no tiene que ver con el acento, la intención tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y en tanto y en cuanto tú le imprimas emociones a lo que dices, pues lo que dices, no importa en el acento en el que hables, lo que dices tendrá intencionalidad. La intención es básicamente el significado que tú le estás dando a las cosas que dices. Eso es intención. Porque cada palabra Y como eso es tiene así, su peso está más propio. ligado, tiene, tiene un peso propio, tiene un significado, una significación importante para ti, pero también la tiene para el que te escucha. Lo que Si ocurre tú es no le que aportas el significado a cada palabra, no pasa nada. estamos pendientes de la técnica para que no se note nuestro acento de origen.
Entonces, bueno, danos los secretos para poder dominar la técnica, por favor, los secretos. ¿Qué podemos hacer para que no se nos note tanto esos finales largos que tenemos nosotros los argentinos? Esto de unir, que tenga un cierto movimiento continuo, ¿cómo lo logramos? Abelardo, contanos. Hay tres herramientas que son cruciales, que son fundamentales y son la base para la neutralidad del acento. Uno, la articulación, es decir, abrir la boca al hablar. ¿Por qué? Este es un secreto que siempre compartimos. La mayoría, bueno, todos, en realidad, todos los acentos latinoamericanos están determinados por la articulación. Ningún acento en toda América Latina pasa del 50% de la media en articulación. Todos estamos del 50% hacia abajo, por lo cual, si tú articulas más que el promedio, automáticamente vas a deslocalizar tu acento nativo. Ese es el paso 1. ¡Qué bueno! Cuanto más abras la boca al hablar, menos sonarás en tu acento natal. Paso 1. Paso 2. Exacto. Vamos al paso 2, que es, en acento neutro, la clave de la cadencia melódica del acento es tu línea melódica descendente, es decir, cerrar en cada pausa, sin estirar demasiado, sin elevar, por supuesto, que es lo que básicamente hacemos. Por ejemplo, la mayoría de los niños de los 40 y 50, y ahí la línea melódica es abierta, es hacia arriba. ¿Cómo volvemos? Es ascendente. ¿Cómo volvemos? ¿Sí? Estamos allá arriba. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos sin que se note ese quiebre? Exactamente. En neutro es hacia abajo. La mayoría de los niños de los 40 y 50, en lugar de 50, que sea 50. Esa característica es crucial. A veces se ha usado mucho, o se ha usado mucho en comerciales. Fue una tendencia, una marca, ¿no? La coma alta y luego el remate, digamos, el cierre. Es algo que ahora, para el neutro, por ejemplo, tenemos que prestar atención. Sí, mucha atención, por dos razones. Uno, porque va en contra de la cadencia melódica del neutro, ¿sí? Que es descendente. Y dos, porque la coma alta, cuando se escucha, cuando se nota, pues te estás descubriendo leyendo. Ajá. Y la clave de la locución moderna es que nadie te descubra leyendo, aunque sabemos que todo lo leemos. Pero el gran secreto acá es que parezca que hablas, no que lees. Es una habilidad. Por eso es importante el cierre. ¿Ah? Cerramos al final. Es una habilidad, claro. Hay que desarrollar. ¿Cómo exactamente. Para lograr el tercer secreto es la conexión. Ah, la conexión, perfecto. Exactamente. El tercer secreto es lo que nosotros llamamos la continuidad melódica, ¿sí? Que es la capacidad que hay que desarrollar para conectar las palabras entre sí. Pero para hacerlo, se nos plantea un dilema, que es un dilema clásico también, porque para lograr una correcta continuidad melódica, a veces tenemos que replantearnos el papel, por ejemplo, de la coma dentro de un texto. ¿Sí? ¿Qué problema? Tradicionalmente... ¿Cómo lo descubrimos? Porque tradicionalmente acostumbrados, claro, a leerlas, a respetarlas. Así desde la primaria. Siempre hemos respetado la coma. Ahora se ven favorecidos los que no la respetaban, de alguna manera. Aquellos que los retaban en clases de gramática. Bueno, ahora atención. Claro. Exactamente. Exactamente. Hay que desaprender. Pues el análisis del texto, hay que desaprender muchas cosas para poder avanzar en los nuevos formatos de la técnica, ¿no? Al principio hay que hacer un análisis lo más certero posible del texto,
para que puedas identificar, por ejemplo, elementos como las sinalefas, ¿no? Las sinalefas son elementos claves que te permiten garantizar este efecto de continuidad melódica, que no es otra cosa que garantizar una melodía constante, sin cortes, sin tantos vacíos en el medio, básicamente porque la gente, cuando habla naturalmente, no hace tantos cortes al hablar, ¿sí? Entonces, como vivimos en la era en donde la naturalidad es clave, es fundamental, pues replicar la manera natural de la gente al hablar es clave para nosotros que hacemos un manejo profesional de estas técnicas. Entonces, allí, hacer las sinalefas es clave. Hay que acostumbrarse a ensamblar esas sinalefas, vocal-vocal, pero también las conexiones consonante-vocal, es decir, cuando una palabra termina en una consonante y la siguiente comienza con una vocal, hace esa conexión. A veces nos privamos de hacerla porque tenemos una coma en medio y decimos, ajá, ¿y ahora qué hacemos con la coma acá? ¿Sí? Sugerencia, cada vez que tengas una coma en medio, pero haya la posibilidad de hacer una sinalefa o una conexión consonante-vocal, privilegia la conexión y verás que la coma en realidad no hacía falta. Vas a convertir esa coma en una inflexión, pero no vas a interrumpir la fluidez, la dinámica natural de la oración. De eso se trata la continuidad melódica. Bien, entonces primero analizamos el texto y lo probamos hacerlo con las sinalefas y va a quedar totalmente distinto que si respetamos esa coma. Exactamente, genera esa naturalidad que estamos hablando. Correcto. ¿Es importante acompañarse Correcto. con gestos? Hay un pequeño delay. Muy importante, yo diría que es fundamental. Sí. ¿Cómo es el yo tema? Yo diría que es fundamental, Vivi. El gesto le aporta naturalidad, le aporta intención. Fíjate, estamos conversando tú y yo acá y nos estamos viendo la cara. Sin embargo, cada uno, al momento de su intervención, genera movimientos, ¿sí? Hace gestos, utiliza manos, utiliza corporalidad, movimientos faciales. ¿Por qué? Bueno, porque la expresión apoya la intencionalidad, le aporta mucho significado, te ayuda a darle significado a las cosas que dices. Si lo hacemos viéndonos acá, imagina cuán importante es cuando nadie nos ve. Ahí es donde el gesto cobra una dimensión mucho mayor, mucho más importante, porque al nadie vernos, necesitamos generar una percepción coherente en tu cabeza, en la cabeza de Carlos, de Josefina, de Cristina, de Mayra, de Alejandra, de Gabriela, de Carlos, de Francisco. La misma percepción. Y eso lo hace definitivamente la gestualidad para que puedas apoyar el significado de las expresiones que estás emitiendo. Tiene que existir una coherencia, por supuesto, entre lo que digo y los gestos, cómo acompaño mi cuerpo, porque eso puede generar ruidos en la comunicación. Qué importante es todo el desarrollo de la expresión actoral, ¿no? Tener conceptos de actuación para el doblaje. Sí, sobre todo para el doblaje de voces, sí, los conceptos de interpretación, sobre todo de interpretación, aunque en el doblaje el proceso creativo para la actuación es tremendamente diferente al abordaje en el teatro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un papel, te asignan un papel para una obra de teatro, independientemente del guión, pues tú le vas incorporando, construyes el personaje en términos psicológicos incluso, ¿sí? Así es. En el doblaje es al contrario. En el doblaje el personaje ya está hecho. Tiene
tiene una perspectiva psicológica, tiene una personalidad definida, y el actor de doblaje lo que debe hacer es acoplarse a eso. Entonces, el proceso es un poco diferente a la actuación tradicional, a la perspectiva tradicional de la actuación. Ahora bien, sí, las habilidades histriónicas para poder adaptarte rápidamente, para poder captar lo sustancial del personaje, son claves porque te va a permitir exprimir el personaje, ¿no? Adoptarlo rápidamente y transformarte en él, porque ese es en esencia el trabajo que hacemos los actores de doblaje, transformarnos, convertirnos en el personaje al que le ponemos voz. Mira, Abelardo, acá nos siguen contando que la coma no es una pausa, que el maestro Galo dice que la coma no es una pausa. Bueno, nos están comentando por acá, y estoy pensando cuando el locutor tiene que hacer... Sí. ¿Querés agregar algo respecto de la coma nuevamente? No, es una pausa, no es una pausa. Sí, coincido, no es una pausa, coincido absolutamente con mi amigo Galo Balcázar. La coma no es una pausa, el tema es que siempre nos enseñaron, nos dijeron que sí, era una pausa. Por eso, cuando leemos, la coma siempre es alta, queda en alta, porque la asumimos como una pausa. Pero cuando logremos transformar la visión de la coma o desaprender eso para reaprender cosas que tienen que ver más con el fenómeno comunicacional actual, pues vamos a entender que la coma es un conector siempre, siempre. Es un elemento que enlaza las partes que tradicionalmente pensamos que separaban, ¿no? O que pausaban, o que ponían en suspenso, ¿no? Están las pausas la ortográficas. Coma, yo siempre la veo como un conector. Claro, para la ortografía, para el lenguaje escrito y la oralidad, ¿no? Como una pausa. Estoy pensando, me quedé con eso de los gestos, porque ya vamos a ir redondeando por el tema del tiempo. Cuando los locutores hacemos malabares para grabar en lugares tan pequeños, ¿cómo hacemos con la expresión, con esto de acompañarnos? Nos falta espacio, nos falta aire. Realmente es hacer magia, me imagino, poniéndome en ese lugar, ¿no? Sí. Que es necesario el Sí, sí, definitivamente allí, obviamente, cuando estamos en espacios muy, muy chicos, muy reducidos, en mi caso, por ejemplo, lo que hago es poner a trabajar más mi cara, ¿no? Ay, qué buen tip. La expresión casi completa la llevo a mi gestualidad facial, ¿no? Y hago mucho gesto porque no puedo mover mis brazos, ¿no? ¿Qué tan importante? Entonces, eso es súper importante, súper importante. Nunca estimen como sobredimensionados los gestos que puedan hacer, los movimientos que puedan hacer. Cuanto más alimentado por gestos esté el lenguaje verbal, oral, pues mayor comunicación tendrá ese mensaje, mayor direccionalidad tendrá ese mensaje y va a tener mayor impacto, sin duda alguna. Qué importantes estos tips que nos estás dando, Abelardo, porque realmente intentamos sacar ese neutro natural, poner los gestos, todo el cuerpo a disposición. Te agradezco muchísimo, acá nos dice que nos encantan en live, muchas gracias a todos los que se están escuchando, siguiendo. Decime solamente como final, cierre, sí, es bueno grabarse como práctica. Es absolutamente, yo diría que no es bueno, es buenísimo. Imprescindible grabarse. Genial. Grabarse, porque ¿sabes por qué, Vivi? Porque cuando tú te grabas, registras eso que has hecho y te escuchas, entonces pasas al otro plano. Dejas de ser emisor y pasas al plano del receptor del mensaje. Entonces ahí es cuando la escucha es activa, ¿sí? Y es ahí cuando te puedes dar cuenta que estás haciendo bien, por supuesto, pero sobre todo que no estás haciendo bien. ¿Qué cosas tienes que mejorar?
en dónde están tus fallas, cuáles son tus debilidades. Por eso es trascendental, es imprescindible que te grabes para que te escuches, para que reconozcas, Ajá. y esto es materia de otro live, para que conozcas verdaderamente Todos cuál quieren es tu estudiar, voz, porque muchas veces los locutores nos quedamos simplemente en la voz que escuchamos cuando hablamos, es y verdad. ya está. Nos quedamos, Pero esa no es nuestra voz, esa no es nuestra voz. es todo lo que Por podemos eso es lograr. importante grabarse. Todo lo que podemos lograr y encontrar también un profesional, un profesor, un referente que te vaya indicando, guiando, porque a veces uno solo no puede y es bueno pedir ayuda. Cuando no podemos algo hay que pedir ayuda también, ¿no, Abelardo? Para eso estamos. Acá Así todos es, nos agradecen, quieren estudiar así tus es. técnicas. Bueno, los invitamos a seguirte en las redes, ¿te parece, Abelardo? Para que tomen cursos con vos porque realmente son muy buenos. Y yo seguiré estudiando. Gracias por haber aceptado. Agradecidísimo. Gracias por haber aceptado esta invitación, por No, sumarte. encantado. Feliz, Nos feliz, vemos. Vivi. Gracias por la No, invitación. sí, Pues nada, arroba Voice Academy B, arroba sí. Abelardo Seches, con mucho gusto. Ahí compartiremos información, los atenderemos de la mejor manera posible, como nos gusta hacerlo. Y vas a estar también en el Congreso de la Voz, ¿verdad? Sí, 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 este año tengo el privilegio de dictar una conferencia en el Congreso de la Voz, 10 claves para lograr una carrera en la locución en entornos adversos. Esa será mi conferencia. Y además mm. voy a dictar un workshop sobre acento neutro, por cierto. Bueno, en algún momento te volvemos a invitar entonces para seguir hablando porque todos se quedaron con las ganas. Gracias, Abelardo. Y mañana Bueno, feliz. Muchas gracias a ti por la invitación. mañana nos encontramos con Patricia Luciano hablando de casting, ¿eh? Así que no se lo pierdan, interactúen con nosotros a las 16 horas de la República Argentina. Mucho para aprender, con más herramientas para el comunicador. Gracias, Abelardo. Mi querida Buena Patricia. tarde. Gracias. Bye bye. Gracias a todos.